Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy tenemos la visita, agradable visita, y le agradecemos la gentileza y la predisposición de siempre. Ella es la referente en Jujuy de lo que es Patria Grande y está como candidata dentro de la lista de diputados nacionales en la provincia de Jujuy. Daniela Jale. ¿Cómo estás, Dani? Buenas Buenas tardes. tardes, también muchas gracias siempre por el espacio, porque la verdad que siempre ayuda a visibilizar nuestras ideas, así que bueno, muchísimas gracias. Sobre todo en el contexto actual, ¿no? Totalmente. Estamos complicados, los últimos 2 meses fueron durísimos, así que bueno, hay que acordarse el 26 de octubre cómo vamos a votar, pensar, reflexionar. Hay mucha gente que ha cambiado ¿Sí? de ¿Sí? idea. Y eso genera también un aire de esperanza, por lo menos. Una pregunta así, desde la óptica más joven. eh, ¿Cuántos puntos le da el recital de anoche? Y bueno, a mí me da vergüenza en realidad porque pienso que el presidente tiene que estar para estar pensando en mejorar el país y no para presentar su libro y tocar en su banda, digamos, ¿no? Yo preferiría que en vez de verlo tocar en su banda al presidente, preferiría verlo administrar mejor los recursos para que los argentinos y las argentinas estemos mejor. La verdad que eso a mí me da vergüenza. No sé qué decir, pienso que, o por lo menos yo tengo la idea de presidente, que un presidente de un país es otra cosa, ¿no? Ajá. Es distinto a lo que estamos viendo actualmente de nuestro presidente. Y con un derrumbe del castillo de Naipes. Totalmente, sobre todo, bueno, por las denuncias que pudieron impulsar, sobre todo Juan Sí. Grabois, Ahora es muy este, malo Grabois, que ¿no? motorizaron. Es muy malo Grabois. No, pero Le destruyó la familia Esper. pobre, llora como Gerardo Morales. Pero bueno, sí, no, la verdad que a mí realmente me admiro el trabajo de Juan y de todo el equipo de abogados y de abogadas con el que están Ujú. trabajando, porque bueno, así como nos persiguen a los pobres, y los pobres generalmente somos los que estamos en las cárceles, que a estos hijos de su, no sé, pobre su madre, mira capaz, pero que a esta gente del mal les pueda también un poco pintar los dedos o por lo menos que no tengan tanta impunidad como para salir Ujú. con esa cara dura, porque después Espert pedía cárcel o bala y ahora para él que no, metieron presa a una compañera, a Eva Mieri, por Sí. poner un poco de caca en su vereda y resulta que él está alineado en una estructura del narcotráfico. Entonces, ¿cuál es la vara, digamos, no? O sea, si a una compañera que pone caca en una vereda la mete presa cuántos días, a él, ¿qué le queda, no? Y de hecho bajó su candidatura, pero yo me pregunto, como se preguntan muchas personas, si bajó su candidatura y si hoy imputaron a este señor, ¿por qué tiene que seguir siendo diputado? Sí, 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 ¿O por sí. qué pasea con la impunidad que pasea por las calles del país? ¿No? Eh, no sé, creo que la justicia debería ser eso, aplicar justicia, pero la justicia para todos por igual. Eso, yo tengo mi idea, ¿no? Yo hubiese preferido que siga en la boleta, digamos, ¿no? Así como un contrapeso ideal era que siga. ¿Beneficia en la próxima elección? ¿Es beneficioso para el frente? Y yo creo que para Fuerza Patria sí, primero porque esto para nosotros es un logro también. Poder voltear, por decirlo de alguna manera, a un personaje que era el principal candidato de la fuerza opositora
creo que también habla de las alianzas de la fuerza opositora, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en ese sentido, nosotros como argentinos y argentinas, creo que tenemos que pensar si queremos seguir aliándonos con narcotraficantes o si queremos realmente cambiar el rumbo del país, porque así como este tipo y como la otra señora, la narcodiputada, la otra señora que es actualmente también diputada de La Libertad Avanza, están en los puestos de poder, deciden por nosotros, mientras nuestros pibes y nuestras pibas se mueren por el consumo en los barrios, me parece un poco injusto. Entonces pienso que eso, que por lo menos está como visibilizándose la cara y nosotros tenemos la esperanza de que eso puede cambiar. Creemos que existe una vida mejor, creemos que existe una vida con dignidad, porque ahora hasta la dignidad nos han quitado. No sé cuántos derechos más nos pueden sacar. La verdad que todavía muchos, pero me niego a pensar que eso pueda suceder. Por suerte tenemos diputados y diputadas que sí defienden, que están poniéndole un freno a Milei y a toda su estructura de poder en el Congreso, con lo que fue el veto Sí, sí. a se votó en contra del veto del financiamiento universitario, que se votó en contra del veto de la emergencia en Sí, sí. pediatría. Entonces son como pasitos, también en el tema de la discapacidad, los jubilados, digo, son pasitos que uno puede ir dando a través de nuestros representantes en el Congreso. Y mira, ayer me junté con unos chicos del barrio popular Costa Esperanza, Sí, que queda ahí sí, entre sí. Moreno y Cuyaya. Sí, o la barría al fondo. Sí, un barrio popular. Bueno, y ahí estábamos hablando con los chicos, charlando un poco de las elecciones, y uno decía como, no, bueno, pero yo no, generalmente no voy a votar, pero la verdad dice que con lo que está haciendo este tipo, y le digo, y bueno, con más razón, entonces conversábamos sobre eso, sobre que estas elecciones de octubre a veces parecen ser como tranquilas y como que mucho no importan, pero en realidad sí importan porque el número de diputados y Sí, diputadas, en sí. nuestro caso, porque solamente votamos los legislativos de diputados, pero también los senadores en otras Sí, provincias son importantes para poder ponerle un freno a Milei. sí, sí, sí. Además, uno considera que la legislativa es una circunstancia menor, digamos, y no es así. Y no tal cual. O sea, no, A veces por un voto por algo perdes. tenemos, además, el sistema de gobierno que tenemos constitucionalmente son tres poderes. Y cuando no funcionan los tres, esto es grave, ¿no? Hablaba recién de cómo ustedes trabajan mucho en los barrios populares, con la gente. Eh, la violencia desde arriba hacia abajo se va notando en lo dialéctico, se va notando en lo físico, ¿cómo es? Sí, totalmente. Incluso, o sea, en las calles vos vas caminando y no sé, a mí me pasa que veo también como discusiones ya callejeras, Sí, ¿no? Como que la violencia verbal habilita a esas situaciones, eh, también habilita, bueno, la cuestión de la falta de respeto respecto a la violencia de género, como que se ha corrido el límite, como que también el dialecto del presidente habilita, ¿no?, a distintos tipos de violencias, entre ellos la violencia de género, que también es muy preocupante. Fue la situación incluso que tiene vinculado la violencia de género y el narcotráfico, ¿no? El triple femicidio que y sucedió hoy hace el poco. femicidio de Entre Ríos, Y hoy, hoy el hace horas. femicidio de Entre Ríos, en donde cada 26 horas matan a una mujer Ujú. por cuestiones de género. Mucha gente también nos dice como que bueno, que no dejemos de robar con la cuestión del género, pero no me parece robar, me parece que sí todavía existe una diferencia y que, como vos decís, con la habilitación del discurso de quienes Sí, ejercen sí, poder sí. permite
que, o habilita a que otras personas se sientan con la impunidad de poder ejercer violencia, y me parece la verdad que muy grave. Nosotros igual siempre estamos trabajando, ya sea en los barrios, con las brigadas educativas, con la salud, porque también la salud está siendo muy vapuleada, desfinanciada, incluso la salud sexual y reproductiva con el tema de los preservativos, de los chips, la prevención de VIH y de sífilis también, que ha aumentado en la provincia y que es una de las provincias con índices más altos. Ujú. Entonces, me parece que no es un chiste, que la educación sexual integral tiene que ser transversal, tiene que seguir aplicándose en las escuelas, pero también, porque también muchas veces se habla de, bueno, en la educación sexual integral se enseña pornografía y la verdad es que no es así, que incluso el contenido de la ESI tiene que ver con cómo nos vinculamos con los demás, ¿no? Exacto. Y construir vínculos más saludables también hace que tengamos una sociedad mejor. El foro está trabajando mucho, ¿no? Ustedes son parte del foro Del foro de de salud. salud. Sí, sí, estuvimos abordando mis compañeras de las brigadas de salud de Irma Carrica, estuvieron laburando ahí en el foro, bueno, y también en los espacios de las casas de atención comunitaria, de consumo y calle que laburamos también, estuvimos ahí mostrando nuestro trabajo, la cuestión de salud mental también, Sí, que nadie atiende. que nadie atiende, que es complicado, los pibes y las pibas cada vez más chicos y más chicas acceden a cierta información que llevan a pensar en suicidarse y hablar también del suicidio y de la prevención del suicidio es importantísimo porque es una problemática de salud mental que está pegándole muy fuerte a los jóvenes. Bueno, yo tengo 35 años y pienso, ¿no? Como a veces a mí me agarran como angustias y cosas, y los pibes más pibes que a veces no tienen herramienta o a quién acudir, y bueno, y con el desfinanciamiento de la salud, cada vez hay menos profesionales en los CAPS, Sí, sí. o están con poca atención. La verdad que está siendo compleja la realidad. eh, y bueno, nada, creemos por lo menos en poder laburar esto para poder cambiarlo, para poder transformarlo. Estas elecciones legislativas a nosotros nos parece que son una herramienta para empezar a cambiar el rumbo, porque bueno, actualmente no podemos acceder a un lugar ejecutivo como para poder ejecutar, Claro, valga la claro, redundancia, claro. algunas decisiones, pero sí para frenar la crueldad con la que nos viene golpeando Javier Milei y todo su equipo. Y en la provincia ya tenemos antecedentes. O sea, venimos de 10 años prácticamente, ¿no? Totalmente, siempre hablamos de que somos un laboratorio, ¿no? Sí, sí. Ya lo vivimos, bueno, me parecía como muy loco ver todo lo que iba sucediendo en la ley Bases, ¿no? Que ya lo habíamos, Y era como un revivir déjà vu jujeño, digamos. totalmente, revivir la reforma de la Sí, sí. Constitución, me pareció como muy, muy impresionante. Sin embargo, bueno, y ahora hace poco, hablando de los poderes, le soltaron la mano a Lelo Sánchez, Sí. que era el procurador general del MPA, y bueno, y ahí sus socios de Gerardo y sus socios acomodaron sus alfiles ya. Espero que esto no pase desapercibido, ¿no? Que no sea solamente una jugada política solamente para correr a Lelo Sánchez y poner otros alfiles porque Lelo no les estaba haciendo caso, sino que se verifican todos estos delitos que ha cometido, que también cumpla las condenas correspondientes como expert, ¿no? Esperamos también que los poderosos puedan tener las consecuencias de sus actos, así como nos exigen a nosotros
no poder caminar por la calle y reclamar porque ya nos ponen una contravencional o nos hacen cagar a palos con la policía, bueno, evidentemente a ellos los corren con sutileza, ¿no? Con jugadas de poder mediáticas, pero después siguen viviendo en su casa, panchos, con su plata, sus autos y sus riquezas, y nosotros seguimos en la misma o peor. Sí, porque la legislatura ya aceptó los pliegos. Totalmente. Y ahora hay que ver qué dicen en el Superior Tribunal de Justicia, porque también hay 3 vacantes en el Superior Tribunal de Justicia. Catán también renunció. ¿Cuál será la jugada ahora del poder, sobre todo de Gerardo Morales, que es quien todavía cuenta con el poder real como para tomar ciertas decisiones? ¿Eso es así? Yo creo que es así, sí. Estoy convencida. Sobre todo por, bueno, por quienes son los que actúan en nombre de él. Capaz no se muestra tanto, pero es un tipo muy inteligente y bueno, y sabe, es estratega, la verdad. Y bueno, capaz que la usa para su beneficio, no para la del pueblo jujeño, por lo menos no se ha visto eso. ¿Seguimos sin oposición a la legislatura de acuerdo a la visión que tienen? Sí, totalmente. Seguimos creyendo que estamos sin oposición. Esperamos, bueno, ahora que sea el 10 de diciembre, que asuman por lo menos un par de compañeros y compañeras, todos específicamente Juan Soler y Noemí Safendi, que bueno, que sabemos que son compañeros con convicciones, que son compañeros y compañeras que van a defender a los jujeños y a las jujeñas. ¿Cómo ha tomado este nuevo la responsabilidad de volver a ser candidata? La verdad que con alegría, en el sentido de entender que este frente, un poco algunos frentes nos hacen el favor de juntarse en otro lugar, casi que nos hacen la campaña, pero yo creo que este frente que se armó, el Frente Fuerza Patria, es un espacio en Jujuy y en todo el país que tiene la capacidad de ponerle un freno a Milei. Y la lista que se armó en Jujuy me parece que es súper poderosa. Están sectores muy fuertes, como bueno, el principal sector que es el Partido Justicialista, después los compañeros del PTP y el PCR, bueno, está Patria Grande y compañeros y compañeras que son peronistas y que son grandes figuras también, ¿no? Alicia Chalave, que siempre ha defendido a los consumidores, a los pueblos originarios, que ha ayudado un montón en ese sentido, y sigue trabajando por el agua, por la tierra. Juan Justi, que es un compañero también que se ha enfrentado a Gerardo y le ha ganado juicio, aunque los medios hegemónicos digan que no. O lo quisieron dibujar al nombre. Sí. Bueno, está Juan Soler también como candidato, un gran compañero, Santiago Zamora, que también tiene muchísimo trabajo territorial, es trabajador del Estado también, y bueno, Leila Chaer, que es quien encabeza nuestra lista, que es la principal candidata y que bueno, creemos que como lo ha hecho hasta ahora, no ha vendido su voto nunca, siempre ha defendido los intereses del pueblo, levantando, por lo menos en el Congreso, levantando la mano para defender los intereses de los argentinos y las argentinas y también de los jujeños y las jujeñas. Las dos últimas. Hace mucho que no veía vandalizar cartelería partidaria. Encima... ¿Qué significado le dan? La falta de respeto también, porque encima le rompieron el techo de la casa de un compañero, ¿no? En estos tiempos de crisis, encima un compañero militante, que también trabajador de la economía popular, digo, me parece que es una falta de respeto porque le terminaste rompiendo la casa a una persona con cómo está la situación, nada, como son un montón de cosas para pensar en ese sentido. Eso por un lado, que me parece que no es menor.
Y por otro lado, la clara falta de argumentos de quienes han vandalizado para defender su propio frente, ¿no? O sea, tienen que romper lo de los otros para poder ser visibles ellos. Qué triste. Buena definición, qué triste. Así es. Daniela, dígale a los compañeros, a las compañeras, a la comunidad en general, ¿por qué tengo que votar la 506 el 26 de octubre? Bueno, ¿Eh? muy fácil. Tenés que votar la 506 este 26 de octubre. Primero, tenés que ir a votar porque es importantísimo ejercer tu voto. Y mirá, ¿sabes qué? Nuestra compañera Hilda, en las últimas elecciones, dijo unas sabias palabras. El único día en el que somos iguales es el día en que votamos. Eso por un lado. Y por otro lado, porque Fuerza Patria es la única fuerza capaz de frenar a Milei. Muchas gracias, Daniela. A ustedes, Muchísimas muchas gracias. Bueno, ahí está. Pasó representando a Fuerza Patria y Daniela Jalet. Ella es referente en Jujuy de Patria Grande. Nosotros nos reencontraremos para hacer otro de frente.